Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de México, y quiero compartir con ustedes una serie que estamos estudiando los días viernes, que es acerca de la depresión y cómo podemos vencerla. Sin duda es que todos hemos conocido a alguien que está pasando o ha pasado por depresión, o inclusive usted mismo quizá alguna vez ha pasado por la depresión o está en depresión. El problema es que muchas veces no sabemos cómo enfrentar una situación como esta, cómo poder ayudar a alguien que está atravesando por depresión. Vamos a ver este tema desde una perspectiva bíblica y por supuesto que vamos a considerar también una perspectiva médica, neurológica, en cuanto a cómo poder ayudar a alguien o uno mismo a salir de la depresión. Este es un problema que no es exclusivo de un grupo social o de cierta edad. Niños pueden experimentar depresión, adultos, jóvenes, ancianos, sin importar la clase social o la condición en la que se encuentren. Vamos a ver entonces la definición de lo que es la depresión. Vamos a estar viendo las afectaciones que tiene la depresión, tanto interiormente como exteriormente. Vamos a estar viendo cuáles son algunos de los síntomas de la depresión para poder identificarla y poder también identificar a alguien que pudiera ser cercano a nosotros que está pasando por depresión y así poder ayudarle. Y vamos a ver también las causas que tiene la depresión. Entonces son algunos de los temas que vamos a estar viendo en cuanto a este estudio, entre otros, pero en esta ocasión son los que vamos a estar estudiando: la definición de depresión, las afectaciones que tiene la depresión, los síntomas y las causas. La depresión, una definición para depresión es una definición clínica, médica que se le da es que es una enfermedad grave y común que nos afecta físicamente y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. Está catalogada como una enfermedad mental, así es como se cataloga. No estoy totalmente de acuerdo con esto, que sea una enfermedad, porque una enfermedad se da un diagnóstico por medio de una radiografía, tomografía, por medio de ciertos estudios que se pudieran hacer de sangre, de orina, por medio de muchos otros estudios. Sin embargo, si hacen una radiografía, si hacen un estudio de sangre, no va a aparecer a una malformación o no va a aparecer este, algo que no está correcto en nuestro cuerpo, porque sencillamente no lo hay. Si fuera un cáncer, pues aparecería, ¿verdad? Un tumor en alguna parte del cuerpo. Si fuera diabetes, se viera en una afectación en nuestra sangre, en nuestra orina. Con la depresión no es así, por eso es catalogada dentro de las enfermedades mentales. Si fuera algo como cáncer, si fuera algo como diabetes, como gastritis, como colitis, como hipertensión, pues son enfermedades que se pueden detectar por medio de estudios médicos y que se puede dar un tratamiento médico al respecto y usted está tomando medicamentos. Con la depresión no es así, por eso es catalogada como una depresión mental. Y el hecho de que se den medicamentos no quiere decir que es una enfermedad, porque en realidad los medicamentos, y lo vamos a ver más adelante, que receta la psiquiatría para la depresión, no están curando nada, solamente están anestesiando a la persona para que pueda dormir, para que pueda mantener sus nervios tranquilos, para que pueda tener una paz momentánea cada vez que toma esos medicamentos. Entonces, la depresión no como tal no es una enfermedad física como se maneja, como se plantea. Se cataloga como una enfermedad mental y también discrepo un poco contra las enfermedades mentales y lo voy a explicar por qué.
¿verdad? Solamente quise mencionar esta definición de depresión porque es el punto de vista clínico que se tiene en cuanto a esto. Otra de las cosas que menciona aquí es que afecta física y mentalmente. Bueno, no son las únicas afectaciones que tiene. Ahorita vamos a estar hablando de las afectaciones interiores y exteriores que tiene la depresión. Pero repito, ¿por qué es importante el poder de alguna manera estar conscientes de que no es una enfermedad como se cataloga? ¿Y por qué discrepo de esto? Porque si lo vemos como una enfermedad, no vamos a poder, lo cual no es, no vamos a poder ayudar de una manera correcta a la persona que está padeciendo por depresión, o aun si usted mismo está padeciendo depresión, no va a poder encontrar una solución, una ayuda que vaya a la raíz del problema, porque el problema se está disfrazando. El problema con las enfermedades mentales es que se minimiza y se disfraza el problema real de la persona. Por ejemplo, en las enfermedades mentales, al que roba, la Biblia claramente dice que robar es un pecado. Aún las mismas autoridades, cuando alguien roba, no lo catalogan pecado, pero lo catalogan como un delito, ¿verdad? Pero las enfermedades mentales lo disfrazan y entonces no le llaman a alguien que toma lo que no es suyo, no lo llaman ladrón, no lo llaman ratero, no nada de eso, sino que entonces dicen es cleptómano y entonces se le cataloga como una enfermedad, o sea, robó porque tiene una enfermedad que es cleptómano, que toma lo que no es suyo. Alguien que miente, ¿verdad? La Biblia lo llama mentiroso y la Biblia lo cataloga como un pecado, es la perspectiva divina, la perspectiva de Dios. La perspectiva civil es cuando alguien miente, muchas veces también se cataloga como un delito de falso testimonio, ¿verdad? O de encubrimiento, y eso también es penalizado. En las enfermedades mentales no, las enfermedades mentales dicen, bueno, el que miente es un mitómano y miente porque tiene un problema. Las enfermedades mentales al que se tiene problemas con el alcoholismo, ¿verdad? La Biblia dice que el alcoholismo es pecado, pero las enfermedades mentales dicen no, es una enfermedad. Alcohólicos Anónimos dicen es una enfermedad. No puede ser una enfermedad porque, como planteaba desde un principio, si a esa persona se le hacen estudios, no hay, ¿verdad?, de origen, algo que en su cuerpo muestre, ajá, marque, que tiene esta enfermedad de alcoholismo. Sí hay deterioro por el abuso del alcohol en su hígado, en sus riñones, sí va a tener consecuencias, pero esas son las consecuencias, no es el origen, no es la raíz de un problema como lo sería en un cáncer, donde se ve, aprecia una tumoración y dicen el problema de esto está aquí, en esta tumoración, y se cataloga si es benigno o maligno. Con el alcoholismo no es así. No pueden decir, después de una radiografía, de un examen de sangre o de orina, decir, esto es lo que está causando el alcoholismo de la persona. No, no lo hay. No lo hay. Por eso no es una enfermedad. Entonces la depresión igual, si se hace un estudio, sea neurológico, podría entonces entenderse el por qué. Ajá, si fuera un estudio neurológico, y lo vamos a ver más adelante, nos da una causa. Pero fuera de eso, ¿verdad? Muchas veces la depresión, más que ser una enfermedad en muchos casos, tiene otras causas que ahorita vamos a estar analizando. Pero sí es importante entender, no siempre la depresión es una enfermedad como se ha catalogado como una enfermedad mental. ¿Puede causar enfermedades? Sí, y lo vamos a ver en lo siguiente. Las afectaciones que tiene la depresión interiormente en una persona, pues primeramente son de manera espiritual, ¿verdad? En la Biblia encontramos algunos personajes que pasaron por depresión. Jonás, David, Elías,
Ana, fueron personajes que en la Biblia encontramos por algunas características que se nos dan de las circunstancias que estaban viviendo, que estaban pasando por depresión. Claro que no se utiliza ese término en la Biblia y no había la información que ahora tenemos en cuanto médicamente, en cuanto a este tipo de problemas, pero es interesante que aunque no había esa información ni médica ni neurológica, aún así la Biblia desde entonces ya tenía una solución a esta situación como es la depresión. Sin tanta ciencia, sin tanta medicina, sin tantos avances tecnológicos, la Biblia ya tenía la cura desde entonces para un problema, ya tenía el diagnóstico de origen de esto que es la depresión. Vemos que entonces afecta espiritualmente. Por ejemplo, David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos a causa de mi gemir. David había pecado, había adulterado, había encubierto su pecado, no lo había confesado y eso le estaba llevando a tener estos síntomas de depresión, llorar, estar en su cama, no comer, se volvió, dice ahí en el Salmo 32, su verdor en sequedades de verano. Ana nos dice también la Biblia que ella tenía una situación difícil, su marido tenía otra mujer, esa otra mujer le irritaba, ella no podía tener hijos con su marido y ella entonces se sentía atribulada y se sentía amargada. Jonás, por ejemplo, lo manda Dios a Nínive, lo llama a ir a pregonar contra aquella ciudad para que se arrepientan. Jonás no quiere ir. En cierta manera, si analizamos el pasaje y estudiamos más a profundidad, que después lo haremos, Jonás tenía algunas razones, aunque no eran válidas, por las cuales él no quería ir y decide irse a otro lugar. Y ahí dice que se echó a dormir, ¿verdad? Mientras se levantaba una gran tempestad. Y Jonás estaba dormido, tratando de olvidar, de evadir la realidad, ¿verdad? De lo que Dios le había mandado hacer y él no había obedecido. Y encontramos también al profeta Elías, después de tener una gran victoria, el reto que hizo con los 450 profetas de Baal y Dios obrar en ese reto y usarlo de una manera poderosa, ¿verdad? Jezabel le manda decir que así como mató él a sus profetas de ella va a poner su cabeza como la de uno de ellos. Él tiene miedo y se va, y estaba debajo de un enebro, dormido, no comía, se había, deprimido bastante ante esta situación. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos ejemplos en la Biblia. Pero repito, sin tanto avance tecnológico, ni científico, ni médico, la Biblia ya desde entonces nos deja ver el origen de la depresión y nos deja ver sus causas y nos deja ver la cura o la solución o cómo tener victoria a la depresión. Muy bien. Pues entonces tiene afectaciones espirituales, tiene afectaciones emocionales, que ahorita lo vamos a ver en los síntomas, pero la depresión afecta a las personas emocionalmente, las afecta también mentalmente. Pensamientos de negatividad, emociones con una baja autoestima, entre otras cosas que causa. Esto es interiormente, o sea, la lucha comienza adentro y no afuera. Ajá, entonces, esto es una parte, que cada persona lo vamos a ir estudiando en otro video. Cada persona somos seres humanos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y vamos a ir viendo cómo funciona para también poder comprender todo esto de la depresión. Entonces, la depresión afecta espiritualmente, afecta emocionalmente y afecta mentalmente a las personas. Exteriormente también tiene ciertas afectaciones. Afecta económicamente, ¿no? Porque muchas personas van a tratar de buscar ayuda en psicólogos, en psiquiatras, en medicamentos, en diferentes remedios, diferentes métodos para llegar a una solución a su depresión. Y muchas veces, desafortunadamente, que desde esa perspectiva muchas veces no hay una solución. Las personas, está comprobado estadísticamente,
¿verdad? Que muchas personas después de años de consultar a un psicólogo, de consultar a un psiquiatra, su problema sigue estando igual que al principio. Personas que han pasado 10, 20 años en terapias y se dan cuenta que gastaron mucho dinero, tomaron muchos medicamentos y a pesar de ello no han obtenido una solución a su problema emocional y muchos terminan en el suicidio. La psicología y la psicología, Sigmund Freud, el padre de la psicología, abrió su consultorio no 31, perdón, un domingo de resurrección, porque él decía que la psicología iba a solucionar lo que el cristianismo no había podido solucionar en la vida del ser humano. Y bueno, ha sido un completo fracaso. Y no estoy faltando al respeto a ninguna persona que tiene esta profesión. Simplemente estoy diciendo que la materia, la ciencia como tal que se implementa en la psicología no ha tenido resultado alguno. La psiquiatría, una combinación de psicología pero con medicamento, tampoco. Personas se han dado cuenta que si hubieran ahorrado todo lo que han pagado en consultas con el psiquiatra, hubieran comprado una casa, hubieran comprado un auto, hubieran hecho muchas cosas con ese dinero, porque al final no han obtenido un resultado. La psiquiatría emplea medicamentos como Prozac, como Valium, que lo único que hacen es anestesiar a la persona y hacerla que por un momento olvide y evada su realidad sin enfrentar su realidad ni el verdadero problema que está sucediendo en su vida. Entonces, tampoco ha habido una solución ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en terapias motivacionales, como hoy se maneja mucho, el positivismo, el declarar, el decretar, y no ha tenido ningún resultado. Entonces, ha afectado económicamente a las personas, ha afectado laboralmente porque muchos terminan perdiendo sus empleos, ¿verdad? Por la depresión. Muchos son afectados familiarmente en su matrimonio, en relación entre padres e hijos, hijos y padres, se ve afectada por la depresión que una persona puede estar padeciendo. Socialmente también tiene sus afectaciones. La persona no quiere salir de la casa, ahorita lo vamos a ver, no quiere comer, no quiere visitas, no quiere relacionarse con nadie. Afecta físicamente porque de alguna manera lo que empezó en su interior empieza a afectar su exterior. David dice, mientras callé, ¿qué había callado? Su pecado de adulterio, su pecado de mentir, su pecado de abuso de autoridad, de abuso de poder, su pecado de homicidio, porque él había mandado a matar al esposo de la mujer con quien se había metido, una mujer casada, y lo había mandado a matar para que no se enterara y tapar su pecado, y bueno, hizo muchas cosas que lo tenían así, en una situación espiritualmente mal, se siente culpable por lo que él ha hecho, no ha confesado su pecado y eso le está afectando espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y empezó a afectarle también físicamente. Por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Una persona con depresión va a empezar a bajar de peso o a subir de peso en algunas ocasiones también, va a descuidar su aspecto físico, su aseo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque algo que empezó en su interior está empezando a afectarle exteriormente. Y esto es físicamente, que va a tener presión arterial alta, posiblemente hipertensión, colitis, gastritis y puede desarrollar otras enfermedades como diabetes, como cáncer, que van muy ligadas a eso. Y lo vamos a estudiar esto más a profundidad cuando veamos la relación entre espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, también la depresión, algunos de los síntomas que se presentan con la depresión, y que podemos darnos cuenta, que nos ayudan a darnos cuenta cuando alguien está pasando por depresión, es que hay falta de apetito en algunas personas, no en todas,
pero en otras sucede todo lo contrario, hay un aumento del apetito. Esto es porque intentan llenar esos vacíos, esa ansiedad que están sintiendo, a través de la comida. En muchos de los casos, en otros casos, al tratar de llenar esos vacíos, lo van a hacer con el alcohol, con las drogas, lo van a hacer con experiencias donde su adrenalina esté a tope, tratando de llenar esos vacíos, tratando de calmar esa ansiedad y entonces empiezan a hacerse daño sin que conscientemente, podemos decirlo, se estén dando cuenta que lo que están haciendo los está destruyendo. Hay otro de los síntomas son pensamientos negativos, pensamientos que vienen a su mente de que no valen, no le importan a nadie, no tiene caso esta vida, no tiene caso seguir adelante y te empiezan a tener pensamientos suicidas. Otro síntoma de la depresión es que la persona se le va en puro dormir. Jonás, por ejemplo, en la Biblia, cuando desobedeció en ir a Nínive, se compró un boleto para ir a Tarsis, sube a la embarcación y se pone a dormir. Se levanta una gran tempestad y entonces lo despiertan, levántate dormilón, le dicen, y lo empiezan a cuestionar. Entonces, una persona trata de dormir para evadir su realidad, para no pensar, para no estar consciente de lo que está sucediendo en ese momento. Otro de los síntomas es que pierden un interés por aquellas cosas que antes les apasionaban o que antes ocupaban su vida, su tiempo, sus actividades laborales, sus actividades sociales, con sus amistades personales. No hay un interés en ese tipo de actividades o ese tipo de relaciones sociales o de amistades. ¿Por qué? Porque la depresión no les permite, ¿verdad? Se sienten sin ánimo, se sienten sin fuerzas físicamente, emocionalmente, y entonces empiezan a ser personas que se empiezan a alejar de los demás, empiezan a enclaustrarse en su soledad, en sus pensamientos, en su dolor, en su tristeza. Y eso es algo que también es otro síntoma, una excesiva tristeza, excesivo dolor, que la persona lo muestra, ¿verdad? Continuamente a lo mejor está llorando y puede saber por qué, como también en muchos casos la persona decir, pues no sé, y simplemente tiene ganas de llorar y llorar y llorar. Entonces son algunos de los síntomas que comúnmente vemos en las personas que padecen depresión, pérdida del apetito o un aumento excesivo. Este, También un descuido en su aspecto personal, en su aseo físico, también una falta de interés en actividades laborales, sociales, en actividades recreativas, también una constante rutina o vida de estar durmiendo la mayor parte del día, este, y para evadir su realidad. Entonces, son algunos de los síntomas más comunes: pensamientos negativos, no valgo, no le importo a nadie, perdón, de suicidio. Son algunos de los síntomas que presenta la depresión. Y bueno, algunas de las causas, y esto es interesante. Repito, todo esto que estamos viendo lo vamos a ir desarrollando a profundidad en los siguientes videos. Esto solamente es una introducción de lo que estaremos estudiando y analizando desde una perspectiva médica, neurológica, pero sobre todo el área que nos compete, una perspectiva espiritual, bíblica. Puede ser una de las causas por problemas físicos, problemas hormonales, orgánicos o problemas químicos cerebrales. Problemas físicos, cuando una persona, por ejemplo, se entera que tiene una enfermedad terminal, pues esa noticia viene a cambiarle la vida y automáticamente, si la persona no tiene cuidado, entra en un estado depresivo. Problemas hormonales, cuando hay cambios.
por ejemplo, en la adolescencia, las mujeres que están pasando por menopausia, hay muchos cambios hormonales o que están generándose por algún tratamiento médico que están llevando y entonces cambia su estado de humor, en muchos tristeza, agresividad, euforia y muchas veces esos problemas hormonales pueden estar causando depresión en una persona. A veces orgánicos o químicos cerebrales y el cerebro no está produciendo suficiente serotonina, no está los líquidos funcionando vamos a decirlo así, en el nivel que debieran estar, pues eso va a estar produciendo muchas veces, en algunos casos, depresión. Entonces pueden ser estas causas, este primer grupo de causas que son físicos, que pueden ser hormonales, orgánicos o químico cerebrales. Puede ser uno de los grupos que está causando la depresión. Otro grupo que puede causar depresión son situaciones familiares, problemas ante la pérdida de un ser querido, si ha muerto el cónyuge, si ha muerto un padre, una madre, un hermano, un hijo, alguien cercano, muchas veces esa puede ser una de las causas por las cuales la persona está enfrentando depresión. El divorcio equivale a la pérdida de un ser querido, tal como sucede cuando ha muerto. Por la separación, siempre uno de los dos sale más afectado que el otro. En este caso, el que se queda es el más afectado y superar esa separación, esa pérdida, lleva a muchas personas a la depresión. La pérdida de un ser querido, como lo he mencionado, o la pérdida, quizá en algunos casos también, la pérdida de un trabajo. Por ejemplo, una persona cuando se jubila, tantos años, una misma rutina por años, horarios, actividades, y de repente cambia drásticamente cuando se jubila, o sea, para completamente en seco las actividades que tenía, y si no se empieza a ocupar en algo, a sentirse útil, empieza a envejecer más rápido, empieza a enfermarse y empieza a deprimirse. Entonces, uno debe también tener cuidado cuando tenemos personas a nuestro lado ya mayores que están pasando por esa primera etapa de su jubilación, el que se mantengan ocupados, activos, el que sientan que todavía tienen la fuerza y la energía y no que piensen muchas veces algunos que cuando ya se jubilaron la vida se acabó para ellos y ya no sirven y ya no tienen nada que hacer en este mundo. No es así. Entonces la pérdida a lo mejor del trabajo, la pérdida de bienes materiales, económicos, son algunas de las causas que están enlistados en los grupos principales de depresión. También tenemos situaciones, como he mencionado, sociales, laborales, económicas. Ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo es por pecado, rebeldía, necedad. Y muchas veces de ahí parte todo lo demás. Es lo que vamos a estar analizando. No nos cerramos al punto de vista médico y neurológico, claro que es importantísimo, ¿verdad? Pero en muchos de los casos también tiene que ver con pecado, por una falta de confianza en Dios, por situaciones en nuestra vida que no hemos arreglado, que hay rencor, que hay ira, que no hemos perdonado muchas veces a quienes nos han ofendido, nos han dañado y vivimos con odio, con amargura, con ira, con coraje, pensando el día de que podamos vengarnos, el día en que esa persona le vaya mal. Vivimos a veces enojados, resentidos con Dios, con la vida, por la infancia que pudo tener, que pudo ser dura, o la adolescencia, o alguna situación que marcó su vida y cuestionó a Dios por qué Él lo permitió, por qué Él no hizo nada, por qué Él no le ayudó, por qué Él no le escuchó cuando le pidió algo que le necesitaba o que le ayudara. Y muchas veces
tiene que ver con situaciones espirituales de pecado, de rebeldía, de necedad, nuestra falta de confianza en Dios, porque a veces confiamos más en el dinero, en las personas, en lo material, que en Dios mismo, nuestra rebeldía de saber que estamos en mal, de saber que a lo mejor usted pudiera estar viviendo en pecado y sabe que no está haciendo las cosas bien como a Dios le agradan, como dice su palabra, y eso muchas veces nos mete en conflictos. Es algo que la psicología y la psiquiatría evaden muy bien, porque ellos dicen, no, 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 tú eres así, tú estás en depresión, tú tienes alcoholismo, tú tienes bipolaridad, tú tienes ciertos problemas por culpa de tus padres que no te educaron bien, por culpa de ese tío, esa tía, esa persona que te hizo daño, que te ofendió, que te maltrató, que te abusó, y entonces le empiezan a echar la culpa a todo mundo. La Biblia no, la Biblia nos confronta de manera clara, directa y contundentemente que el problema muchas veces está en nosotros. Si nosotros vemos el problema en otros, estamos evadiendo la realidad y estamos evadiendo el llegar a la raíz del problema, que es donde queremos llegar para poder tener victoria y poder tener una solución a una situación como es la depresión. Entonces muchas veces la depresión sí tiene sus causas espirituales, tiene sus causas en el pecado, tiene sus causas en la rebeldía, en la necedad, en la desobediencia. Jonás estaba en depresión por desobediencia, porque no había ido a donde Dios le mandó y entonces se va a otro lugar y se pone a dormir. David estaba en depresión por sus pecados, adulterio, mentira, robo, calumnias, homicidio, tantas cosas que desató un solo pecado y lo fue llevando a otros pecados y no confesarlo lo tenía mal. Elías, su falta de confianza en Dios, Dios lo libró de 450 profetas cuando enfrentó el reto, pero ahora una amenaza de una mujer lo pone mal. Entonces, Ana estaba muy cargada emocional y espiritualmente, no había dejado esas cargas en Dios y por eso estaba en amargura, estaba atribulada de espíritu, como ella misma se describe. Entonces, las causas de la depresión muchas veces tienen su raíz en algo espiritual. Y si nosotros aprendemos a detectar esto, vamos a poder salir pronto de la depresión o vamos a poder ayudar pronto a una persona que está atravesando por ello. Para esto, en el próximo video voy a explicar cómo funciona nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que es importante verlo desde una perspectiva bíblica. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Al respecto, puede dejarnos un mensaje, ¿verdad? O puede escribir a la página de la iglesia que tenemos en Facebook, Iglesia Bautista Fundamental de México, así la busca y ahí puede dejar algún comentario. Si en algo podemos ayudar, estamos para servirle. Que Dios le bendiga.